Bien, hermanos, tengan ustedes buenas noches. Gracias a Dios estamos reunidos nuevamente para poder estudiar la palabra de Dios en esta tarde que ya está finalizando el día sábado, gracias a Dios, y tratándonos de concentrar para ver si logramos entender un poquito más esto que quizás para todos nosotros es un poco difícil, que es el tema de las fiestas judías en relación con esta serie que nosotros hemos titulado La lluvia tardía. Vamos a tratar de que en esta clase de hoy redondeemos un poquito más el tema de las 7 fiestas judías, ¿sí? Vamos a tratar de avanzar un poco más y vamos a ver cómo en la clase de hoy va a quedar redondeado un poquito más, hermanos, va a quedar redondeado un poquito más el tema de las fiestas judías. Hoy nos toca ver la clase número 21 que se llama Los tiempos de la lluvia tardía, cuarta parte. Repito, clase número 21, Los tiempos de la lluvia tardía, cuarta parte. Pero ¿qué les parece si antes de comenzar, como es de costumbre, sí, vamos a hacer una oración? Los que puedan aquí por el espacio nos arrodillamos para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos al finalizar este sábado para poder estudiar tu palabra. Amén. Te pedimos que bendigas a los miles de hermanos que nos puedan estar escuchando, ya sea en directo o en diferido. Amén. Y que realmente tú los estés bendiciendo a ellos y a sus familias. Y te damos gracias por este sábado que está terminando, Padre. Y te doy gracias también por haber puesto en nuestros corazones el deseo de consagrarnos, el deseo de procurar las cosas buenas de esta vida en el camino de la rectitud y de la obediencia. Señor, ayúdanos a lograr las cosas buenas de esta vida en el camino de la rectitud y de la obediencia. Gracias por habernos hecho reflexionar en muchas cosas, Señor, y no permitir que el diablo, el mundo y la carne nos seduzcan con su brillo. Señor, ayúdanos a mantenernos siempre en el camino angosto de la obediencia y que todas las bendiciones que podamos lograr sean por medio de Cristo, en el camino de la rectitud, en el camino de tus mandamientos. Querido Padre que estás en los cielos, acompáñanos ahora y te pedimos que Jesucristo siempre sea el centro de nuestra vida y que tú guardes a la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada para que tú sigas llevando adelante tu obra y que levantes hombres y mujeres consagrados que con su ejemplo y su doctrina puedan enseñarnos a nosotros tus caminos. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús, pidiéndote también que nos limpies de toda maldad, todo pecado, toda falta y que estemos limpios en tu presencia. Danos el Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Hoy nos toca estudiar clase número 21 que se llama Los tiempos de la lluvia tardía. Los tiempos de la lluvia tardía, cuarta parte. ¿Sí? Así que, hermanos, acomodando un poco acá los libros, vamos a empezar a leer ciertas cosas. Y queridos hermanos, ayer algo hemos podido vislumbrar de lo que son las fiestas judías. Algo más o menos hemos tenido una idea. Hoy vamos a seguir redondeando, pero por lo visto, hermanos, por lo visto, yo después voy a llegar a un bloque, dentro de la lluvia tardía voy a llegar a un bloque que se van a llamar las fiestas judías en sí, donde vamos a estudiar cada una de las fiestas, si Dios quiere y si Dios lo permite. Un bloque. Si no, no. ¿Un bloque? Un bloque nada más. O sea, después vamos a dar un bloque de las 7 fiestas judías. Ahora no, ahora la estamos viendo un poco nada más. Estamos estudiando un poco de las fiestas judías. Después, si Dios lo permite, daremos un bloque que tenga que ver sí o sí solo con las fiestas judías. Bien, hermanos, seguramente en esta noche vamos a redondear estos conceptos que incluso hasta para mí
me cuesta explicarlos. Yo los entiendo, pero me cuesta explicarlos. Y también teniendo en cuenta, por supuesto, que nadie es perfecto en la interpretación bíblica. No existe nadie. Solamente Jesucristo y los apóstoles y profetas que tenían la potencia del Espíritu Santo. Si no, no. Si tuviéramos la potencia del Espíritu Santo, seríamos intérpretes perfectos. Pero ahora tenemos que tratar de interpretar con la ayuda del Espíritu Santo lo mejor que podamos las Escrituras. Y más cuando tienen que ver con estos temas tan profundos como es el de la lluvia tardía y cómo se desencadenará todo en el tiempo del fin. Si vamos a Marcos capítulo 4, leamos nuestro texto clave. Vamos a Marcos capítulo 4. En Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, dice lo siguiente, hermanos. Decía más, así es el reino de Dios, como si un hombre echa simiente en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la simiente brota y crece como él no sabe, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto fuere producido o maduro o completo, luego se mete la hoz porque la siega es llegada. Entonces, retrocedemos al versículo 28, que es nuestro texto clave, que dice, porque de suyo fructifica la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Queridos hermanos, el versículo 28, Marcos 4, 28 nos estaba diciendo que una lluvia espiritual tiene 3 fases y que una planta tiene 3 fases de crecimiento. La lluvia espiritual tiene 3 fases de caída de agua. Una primera fase donde cae mucha agua, una segunda fase donde cae poquita agua y una tercera fase donde nuevamente vuelve a caer mucha agua. Y en lo que tiene que ver con la planta, directamente proporcional a esos aguaceros, tenemos el crecimiento de la planta también en 3 fases. Primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Queridos hermanos, estamos llegando al punto donde ya estamos finalizando la segunda fase. Como iglesia, los escogidos de Dios, los santos de Dios también por otro lado, estamos en la segunda fase ya terminando. Pronto entraremos en la tercera fase, hermanos. Y estamos esperando ese tiempo. Yo no puedo creer que ya hayamos llegado a la clase número 21. Estas clases de la lluvia tardía son aproximadamente 35 a 40 clases. Y ahí van a tener una idea básica de cómo va a ser todo lo que tiene que ver con la lluvia tardía. Y yo me siento un privilegiado de mostrar las 3 fases de una lluvia espiritual y las 3 fases del crecimiento de una planta. Fíjense cómo a medida que hemos ido avanzando, Dios nos da ciencia y entendimiento para saber cómo son los conceptos doctrinales que la mayoría de la gente no los entiende y por lo tanto a veces no sabe cómo enseñar, no sabe cómo predicar, quizás no sabe cómo presentar un sermón porque se han alejado de lo que es la Biblia y el espíritu de profecía. Hoy en día hay un apartamiento de la Biblia y del espíritu de profecía, que eso no es necesario tener mucho discernimiento para darse cuenta que es así. Y por eso es que se falla en interpretar correctamente los conceptos simples y profundos de las doctrinas bíblicas y específicamente de la doctrina adventista del séptimo día. Queridos hermanos, nosotros para entender cuándo va a caer la tercera fase de la lluvia, que sería la potencia del Espíritu Santo de la lluvia tardía para la iglesia adventista del séptimo día, hemos tenido que entender un poco las fiestas judías hasta acá y las seguimos entendiendo. Y ahora nos toca ver, básicamente estamos tratando de ver la fiesta de Pentecostés y cómo se relaciona, hermanos, con la que le antecede, que sería la fiesta de las primicias o gavilla mecida.
Entonces, queridos hermanos, nosotros aquí tenemos el pizarrón, ya vamos a ir mostrando eso, pero antes de seguir con esta clase aclaratoria, no se olviden que ayer habíamos leído Conflicto de los Siglos, página 450 y 451, que decían clarito, hermanos, las cosas que tenían que acontecer. En la página 450, hermanos, decía lo siguiente, queridos hermanos en la fe. Repasemos porque es muy importante ya en este tiempo del fin, con el peligro que estamos corriendo, es bueno repetir las cosas. Y solo dice la página 450, estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo. Ahora página 451. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Es impresionante los descubrimientos que hemos hecho, tanto de la Biblia como del Espíritu de Profecía, en lo que tiene que ver con el tiempo del fin, para poder seguir entendiendo cómo se van a cumplir las profecías finales. Por eso es que yo ahora traje algo, hermanos, que es realmente, pero grandioso. Grandioso, hermanos, lo que yo voy a leer ahora. Y vamos a tratar de explicar, hermanos. Por eso es que estas clases son un poco largas, ¿se entiende? En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 103, dice algo sumamente interesante y grandioso. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 103. Le voy a pedir por favor a los hermanos que presten atención porque esto es tremendo lo que yo voy a leer. Las cosas que vamos descubriendo, los tesoros que Dios nos va revelando. Es impresionante, hermanos, realmente impresionante. Dice la página 103 de Palabras de Vida del Gran Maestro: por cualquier camino que se dirija el estudiante, hallará desplegados la infinita sabiduría y el amor de Dios. Hablando del estudiar la Biblia. Y ahora noten, hermanos, lo que dice acá. El significado del sistema de culto judaico todavía no se entiende plenamente. ¿Cómo, hermanos? El significado del sistema del culto judaico todavía no se entiende plenamente. En los tiempos de la hermana Huay, hermanos, todavía no se lo entendía plenamente, pero ahora ya lo estamos entendiendo plenamente. Cuando ella escribió este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro, todavía no se lo entendía plenamente. Hoy en día, hermanos, con el surgimiento de la tecnología, de las casas publicadoras, de la impresión de libros de todo tipo en el marco de la teología bíblica, y con el tema de los cristianos mesiánicos, el surgimiento de los cristianos mesiánicos que se han dedicado específicamente a estudiar estas cosas, vemos algo muy tremendo, hermanos. Hoy en día ya se está entendiendo plenamente esto, pero noten lo que ella dice. El significado del sistema de culto judaico todavía no se entiende plenamente. Verdades vastas y profundas son bosquejadas por sus ritos y símbolos. El Evangelio es la llave que abre sus misterios. Por medio de un conocimiento del plan de redención, sus verdades son abiertas al entendimiento. Es nuestro privilegio entender estos maravillosos temas en un grado mucho mayor de lo que los entendemos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es nuestro privilegio entender estos maravillosos temas en un grado mucho mayor de lo que los entendemos. Hemos de comprender las cosas profundas de Dios. Las fiestas judías, hermanos, el ritual simbólico son las cosas profundas de Dios.
Los ángeles desean contemplar las verdades reveladas a las personas que con corazón contrito están investigando la palabra de Dios y están orando para alcanzar más de la longura y la anchura y la profundidad y la altura del conocimiento que solo Él puede dar. ¿Entienden, hermanos? Al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días requieren en forma especial nuestro estudio. El último libro del Nuevo Testamento, o sea, el Apocalipsis, está lleno de verdades que necesitamos entender. Y ahora noten, y esto es lo que a mí me puso los pelos de punta, ¿qué pasa cuando por ahí un dirigente de iglesia, un pastor o un ministro o un maestro de escuela sabática dice que no hay que estudiar Apocalipsis 13 o Apocalipsis 17 o Daniel 11, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Satanás ha cegado las mentes de muchos, de manera que se han regocijado de encontrar alguna excusa para no estudiar el Apocalipsis. ¿Cómo? Satanás ha cegado las mentes de muchos. Los hermanos que dicen que no hay que estudiar Apocalipsis 13, Apocalipsis 17 y todo el libro de Apocalipsis están cegados ¿por quién? Por Satanás. Por Satanás. Y dice que no son pocos. Dice, queridos hermanos, que son muchos. Satanás ha cegado la mente de muchos, de manera que se han regocijado de encontrar alguna excusa para no estudiar el Apocalipsis. Pero Cristo, por medio de su siervo Juan, ha declarado allí lo que acontecerá en los postreros días y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Esta empero es la vida eterna, dice Cristo, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. ¿Por qué es que no comprendemos el valor de este conocimiento? ¿Por qué no arden estas preciosas verdades en nuestro corazón? ¿Por qué? ¿Por qué no hacen temblar nuestros labios y penetran todo nuestro ser? Hermanos, el libro Palabras de Vida del Gran Maestro está diciendo de una manera clara y tajante que hay que entender las verdades profundas y las cosas profundas de Dios reveladas en las fiestas judías. Y relaciona las fiestas judías con el entender las profecías del tiempo del fin del libro del Apocalipsis. Según Palabras de Vida del Gran Maestro, página 103, relaciona el entendimiento de las fiestas judías, de los ritos judíos, del simbolismo del ritual judío, con las profecías del tiempo del fin que se encuentran en el libro del Apocalipsis. Y los que no están estudiando las profecías del Apocalipsis y las fiestas judías para entender su correcto significado, dice que están cegados en sus mentes por el demonio. Y de ahí que ustedes ya pueden darse cuenta, queridos hermanos, cómo está la situación de la iglesia. Si Palabras de Vida, página 103, dice quién ha cegado la mente de esas personas. Satanás ha cegado la mente de muchos de tal manera que se regocijan en encontrar alguna excusa para no tener que estudiar el libro del Apocalipsis. Y las profecías del tiempo del fin y el entendimiento profundo de las fiestas judías se encuentra precisamente en relación con las profecías del Apocalipsis. Entonces, queridos hermanos, aquí podemos ver cómo estamos llegando a la apostasía omega cuando ya los libros de Daniel y Apocalipsis no son estudiados. Y se debe estudiar las fiestas judías, no para guardarlas de manera fanática como hacen los cristianos mesiánicos, pero sí para entender el sentido de las fiestas judías, tenerlas en cuenta, recordarlas, entender cómo se relacionan con el cumplimiento profético de las fiestas. De manera, hermanos, que
al entrar en esto de las fiestas judías, yo espero que esta noche quede más redondeado el concepto de tales fiestas. Para eso no nos tenemos que olvidar que, por ejemplo, la lluvia temprana, nunca se olviden de eso, que siempre nos olvidamos, la lluvia temprana cae para otoño, o sea, en relación con las fiestas de otoño, con la estación de otoño, para el tiempo de la siembra, y que se relacionaría con los meses nuestros de octubre, noviembre y diciembre. Octubre y noviembre, y un poquito de diciembre quizás, y que estarían relacionados con los meses hebreos de Tisri, Esvan y Kislev. Y la lluvia tardía, hermanos, caería para la primavera, para la estación de primavera, en relación con las fiestas de primavera. Y qué casualidad que el Pentecostés es una de las fiestas de primavera. Las primeras 4 fiestas son las fiestas de primavera. Y las últimas 3 fiestas son las fiestas otoñales. Están las fiestas primaverales y están las fiestas otoñales. Las primeras 4 fiestas, llegando hasta el Pentecostés, que es la media, digamos, son las fiestas primaverales, y después vienen las otras 3 que son las fiestas otoñales, que eran proféticas y que se tenían que cumplir en el tiempo del fin en relación con la Iglesia Adventista del Séptimo Día y lo que tenía que acontecer al mundo, lo que habría de venir al mundo. Entonces la lluvia tardía tiene que ver con primavera, con la estación de primavera, en relación con las fiestas de primavera, y ya es para el tiempo de la cosecha, y tiene que ver con los meses de mayo y junio. Mayo y junio. Y quizás un poquito de julio. Por lo tanto, estaría más o menos abarcando los meses hebreos de Sivan, Tamuz y Ab. Repito, los meses hebreos de Sivan, Tamuz y Ab. Entonces, habiendo entendido, nos metemos un poquito más, y habíamos dicho que hay 7 fiestas judías. Nosotros tenemos Pascua, aquí tenemos en el pizarrón, Pascua, Ácimos, Primicias, Pentecostés, Trompetas, Expiación y Tabernáculos. Ahora bien, la Pascua, queridos hermanos, la Pascua se daba el 14 de Nisan. Ácimos se daba el 15 de Nisan. Primicias se daba el 16 de Nisan. Pentecostés se daba aproximadamente, hermanos, aproximadamente el 6 de Sivan. Aproximadamente, ¿sí? Porque dice el 6º día del tercer mes. Trompetas se daba el 1 de Tisri. El día de expiación se daba el 10 de Tisri. Y la fiesta de tabernáculos se daba el 15 de Tisri. Entonces, hermanos, ahí más o menos ustedes ya pueden tener idea de las 7 fiestas judías, y se va redondeando un poco más el concepto de estas 7 fiestas judías. En la próxima clase vamos a ir redondeando un poquito más el concepto, pero aquí tenemos las 7 fiestas y la fecha de cada una. 14 de Nisan, 15 de Nisan, 16 de Nisan, 6 de Sivan, 1 de Tisri, 10 de Tisri y 15 de Tisri. La fiesta de las trompetas, hermanos, es lo que se llama el Rosh Hashanah, o el Año Nuevo Judío. Pero la fiesta de Luna Nueva, porque la fiesta de trompetas comienza con la Luna Nueva. Pero siempre había luna nueva, porque la luna nueva era lo que indicaba el comienzo de cada mes. Pero esta fiesta sería, por así decirlo, redondeando para que ustedes entiendan un poquito más, la luna nueva más importante. La fiesta de las trompetas, que ya con trompetas se iba indicando que se anunciaba el día de la expiación. La fiesta de trompetas indicaba que debían prepararse ya porque pronto llegaba el día de la expiación. Entonces, aquí ustedes pueden ver, queridos hermanos, pueden ver, ¿sí? Pueden ver cómo hay 7 fiestas judías y cada una con su fecha de los meses hebreos.
No vamos a decir más nada de las 7 fiestas judías. Momentáneamente tienen que ir digiriendo este tema hasta aquí nomás. En la próxima clase vamos a ver mucho más. Pero yo momentáneamente les voy diciendo esto. Este es el calendario hebreo que tenemos que tener en cuenta para ver las cosas que han de acontecer en el tiempo del fin. No el calendario maya, no el calendario persa, no el calendario chino, no el calendario azteca, no la religión del mitraísmo, no el horóscopo, hermanos, sino el calendario hebreo, no el maya. Y ahora ustedes lo van comprendiendo un poquito más a esto. Entonces ahí ustedes tienen las 7 fiestas judías. Ustedes saben que la Pascua se daba en el mes de Nisán. Y tanto Pascua como ácimos como primicias abarcaban el mes de Nisán. Nisán o Aviv. Y resulta que el mes de Nisán tiene que ver con los meses nuestros de marzo a abril. Eso es importante que vayan teniendo en cuenta. El mes de Nisán o Aviv es más o menos el mes de marzo y abril. Abarca los meses de marzo y abril. Y el Pentecostés, que sería el mes de Sivan, ¿sí? El mes de Sivan estaría abarcando mayo-junio. Sivan abarca mayo y junio. Pascua, marzo-abril. Pentecostés, mayo-junio. ¿Sí? Entonces, habiendo entendido un poquito más acerca de las fiestas judías, hermanos, nosotros habíamos dicho, estamos estudiando la que más nos importa ahora, que hay que estudiar lo que es Pentecostés. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora tengo que explicarles algo. Los judíos mesiánicos dicen así, y hay una gran pelea dentro de la iglesia adventista por eso. Porque hay adventistas mesiánicos fuera de la iglesia, disidentes, y hay adventistas mesiánicos dentro de la iglesia, judaizantes también dentro de la iglesia. Nosotros no somos ni adventistas mesiánicos de afuera de la iglesia, ni adventistas mesiánicos judaizantes dentro de la iglesia tampoco. Nosotros somos adventistas del séptimo día y no nos interesa ni ser mesiánicos de concepto sectario, ni tampoco ser judaizantes. Nosotros somos adventistas del séptimo día y teóricamente estudiamos el significado de las fiestas judías para entender cómo se cumplen las profecías, nada más. Pero no andamos con observancia de prácticas judías. Y ya después vamos a entrar, cuando veamos las fiestas judías, y vamos a ver qué cosas sí podríamos guardar y qué cosas no, pero no es que sea dogma, ni obligación, ni nada. Ahora, la teoría profética sí, la doctrina profética sí, hay que tener en cuenta sí o sí, no podemos dejar de lado esas cosas. Pero como estamos estudiando Pentecostés, hay una pelea dentro de la iglesia adventista y fuera de ella porque dicen, si la potencia del Espíritu Santo comenzó a caer cuando llegó el día de Pentecostés, entonces en el tiempo del fin, en la iglesia adventista va a comenzar a descender el Espíritu Santo cuando llegue el día de Pentecostés. ¿Será así o no? Si en la iglesia apostólica se cumplió exacto cuando llegó el día de Pentecostés y comenzó a ser derramada la potencia del Espíritu Santo cuando llegó el día de Pentecostés exacto, ¿será que en el tiempo del fin caerá la potencia del Espíritu Santo o tercera fase para nosotros también exactamente cuando llegue el día de Pentecostés de manera exacta? No sabemos. Y ahí es donde nosotros vamos a tener sumo cuidado porque no debemos fijar fechas. Por eso es que en esta noche, como yo lo había anticipado ayer, vamos a tomar con pinzas este tema de manera muy cuidadosa para que no seamos como esa gente apóstata que pone fechas. Cuidado con eso, porque eso es apostasía. No debemos poner fecha y no vamos a poner fecha. Lo que sí vamos a decir es cuándo es el Pentecostés, eso sí. Y ya van a ver a lo que quiero llegar. Pero como la potencia del Espíritu Santo cae para Pentecostés, nosotros debemos estudiar la fiesta de Pentecostés. ¿Y en qué habíamos quedado ayer con el tema de la fiesta de Pentecostés?
Noten. En la fiesta de las primicias, ¿qué se comenzaba a cosechar acá? Cebada. Y acá, el trigo. Trigo. Después vamos a ver por qué primero la cebada y por qué primero el trigo y qué significará eso. ¿Sabían que el líder llamado Gedeón, ¿se acuerdan la historia de Gedeón? Gedeón estaba por atacar una ciudad y él era un líder escogido por Dios para comenzar una obra. Gedeón y sus 300, ¿se acuerdan? Gedeón y sus 300. Entonces él tenía que atacar a los madianitas y él justo viene como espía y llega hasta el campamento de los madianitas para ver qué onda por ahí, qué pasaba por ahí, qué situación se daba por ahí. Y cuando llega como espía escondido hasta el campamento de los madianitas, ¿qué pasó? ¿Qué escuchó? Escuchó a dos hombres que hablaban y uno le decía al otro: che, ¿sabés que he tenido un sueño? Soñaba que un pan de cebada venía rodando hasta el campamento de los madianitas y chocaba, pegaba contra el campamento y lo trastornaba de arriba abajo y los hacía caer a los madianitas. Y el otro que estaba conversando dice: che, yo te voy a decir la interpretación. Ese pan de cebada no es otra cosa que la espada de Gedeón. Jehová ha entregado en sus manos el campamento de los madianitas. ¿Qué significará la cebada y el trigo? ¿Qué significará las aceitunas y las uvas? ¿Qué significarán las frutas de verano? He aquí ha llegado el verano, pasó la siega y nosotros no hemos sido salvos. Hermanos, ahora ustedes no van a entender nada de estas cosas. Las van a entender cuando lleguemos a la clase 30 más o menos. Pero ¿cómo van a entender esas cosas si primeramente no terminamos de redondear estos conceptos básicos? Bien. Hoy vamos a seguir, hermanos, tratando de fundamentar esto. ¿Será que esto es correcto lo que yo estoy enseñando? ¿De dónde saqué yo esto, hermanos? Hay una gran pelea en la iglesia adventista porque los cristianos judaizantes o adventistas judaizantes mesiánicos, ellos a rajatabla dicen que la lluvia tardía comenzará a descender exactamente en el día en que se cumpla Pentecostés, pero no sabemos el año, o sea que estamos en la misma. Pero debemos tener cuidado porque esa es una forma de poner fechas. Pero antes de explicar eso, hermanos, antes de explicar eso, y por eso es que estas clases son un poco largas porque hay que profundizar todo eso, antes de explicar eso, repasemos, hermanos, cuando comenzaba la fiesta de las semanas. O sea que desde Pascua hasta Pentecostés había aproximadamente 52 o 53 días, aproximadamente. Entonces, hermanos, nos estamos centrando en el Pentecostés. Pero el Pentecostés no es tan solamente el día cuando se cumplía Pentecostés, sino la fiesta de las semanas que estaba iniciada por el comienzo de la siega de la cebada y después por el comienzo de la siega del trigo. Cebada y trigo, cebada y trigo, cebada y trigo. Pero ¿será que eso es bíblico o yo lo estoy inventando? Vamos a repasar, hermanos, el comienzo y el final, como hemos hecho anoche, lo volvemos a repasar hoy para que se grabe. Como hicimos anoche, lo hacemos de nuevo ahora. Comienzo y final de la fiesta de las semanas. Por favor, tomen nota, queridos hermanos, les comento por qué. Vamos a tener que profundizar estos temas. Y vamos a tener que concentrarnos en lo que estamos estudiando. Así que bueno, vamos primeramente a lo que ya sabían. Deuteronomio capítulo 16, versículo 9, dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 16, versículo 9, dice así. 7 semanas te contarás desde que comenzare la hoz en las mieses, comenzarás a contarte las 7 semanas. Es clarito. 7 semanas te contarás desde que comenzare
la hoz en las mieses, comenzarás a contarte las 7 semanas. Pero resulta que lo primero que se segaba con la hoz era la cebada. ¿Sí? Bueno, si seguimos leyendo un poquito más, hermanos, vemos Éxodo 34. A ver si no leí mal, hermanos. Éxodo 34, 26. Éxodo 34, 26. Éxodo capítulo 34, versículo 26. Vayan tomando nota, hermanos, porque tenemos que profundizar estas cosas. En Éxodo capítulo 34, versículo 26, noten: la primicia de los primeros frutos de tu tierra meterás en la casa de Jehová tu Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Era cuando también tenía que ver, en este caso, también con la gavilla mecida, que se la presentaba ante el sacerdote y uno tenía que ofrecerla. Seguimos leyendo, hermanos. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. En Levítico capítulo 23, versículos 10, 11 y 15. Levítico capítulo 23, versículos 10, 11 y 15. Noten: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy y segareis su mies, traeréis al sacerdote, lo mismo que decía el otro texto, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ahí está la fiesta de las primicias. Qué impresionante, ¿no? Traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual mecerá el homer delante de Jehová para que seáis aceptos. ¿Cuándo se hacía eso? El siguiente día del sábado ceremonial, que era el primer día de la fiesta de los panes ácimos, lo mecerá el sacerdote. ¿Por qué? Yo no me quería adelantar, pero me voy a tener que adelantar, hermanos. Noten, de estas 7 fiestas judías, hay 7 sábados ceremoniales. Pero resulta que no les voy a explicar cuáles son los 7 sábados ceremoniales, sino solamente uno. De estas 7 fiestas judías, noten, hermanos, Ácimos duraba 7 días. Y Tabernáculos también duraba 7 días. Y ahora noten, solamente me detengo acá. No quiero explicar más porque no van a lograr asimilar y retener todo. Pero de Ácimos, el primer día era sábado ceremonial. Y el último día era sábado ceremonial. Por eso, hermanos, como el primer día de Ácimos era el 15 de Nisan, ese era sábado. Era sábado. Por eso dice, el siguiente día del sábado era la fiesta de las primicias. ¿Se va entendiendo, hermanos? Bien. Pero hay un tema, hermanos. Hay 2 fiestas acá que no eran sábados ceremoniales. ¿Cuáles eran? Pascua y primicias. ¿Primicias? Pascua y primicias no eran sábados ceremoniales. Todas las demás sí. Y ahí están las 7 fiestas judías. Pero nada más. No decimos nada más. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Pero Pascua y primicias no eran sábados ceremoniales. Eran fiestas, pero no necesariamente tenía que ser un sábado. ¿Se va entendiendo, hermanos? Entonces aquí está, hermanos, en Levítico 23, versículos 10 y 11. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy y segareis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega.
¿Cuáles eran los primeros frutos de vuestra siega? La cebada, el cual mecerá el homer delante de Jehová para que seáis aceptos. Pero ¿cuándo se hacía eso? El siguiente día del sábado. ¿Qué sábado? El sábado anterior, ceremonial, que era el 15 de Nisan, que era el comienzo de la fiesta de 7 días de los panes ácimos. Era el primer día, sábado ceremonial, de la fiesta de los panes ácimos, lo mecerá el sacerdote. Pero resulta que estamos hablando de que primero era la cebada, comenzaba con la cebada, la fiesta de las semanas, comenzaba con la cebada, la fiesta de las semanas, y terminaba ¿con qué? Con la fiesta de la cosecha del trigo. Noten, con la fiesta de la cosecha del trigo. Pero este tema de cebada al trigo, cebada al trigo, cebada al trigo, y que la cebada al trigo, y que cebada y trigo, ¿es bíblico o lo he inventado yo? Vamos a ver, queridos hermanos. Segunda de Samuel capítulo 21. Vamos a Segunda de Samuel capítulo 21. En Segunda de Samuel, a ver si en esta noche logramos redondear un poquito más el concepto de las 7 fiestas judías y sobre todo el de la fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés. En Segunda de Samuel capítulo 21. Está hablando de otra cosa, pero nos da un dato importante. Versículos 9 y 10. Segunda de Samuel capítulo 21, versículos 9 y 10. Por favor, presten atención, queridos hermanos. Y entrególos en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en el tiempo de la siega. Los cuales fueron muertos en el tiempo de la siega. ¿Pero qué tiempo de la siega? Noten, te aclara. En los primeros días de la siega, que era en el principio de la siega ¿de qué? De la cebada. Ahí está, hermanos. ¿Ven cómo hay que tener paciencia hasta que se va aclarando todo? Esto es hermoso, hermanos. Los cuales fueron muertos en el tiempo de la siega, pero en los primeros días de la siega, que es en el principio de la siega de las cebadas. ¿Se va entendiendo eso, hermanos, no? Bueno. Y ahora noten lo que dice. Después, porque eso estamos en Nisan. En Nisan, para Pentecostés, que ya era el tercer mes, es tiempo de ¿qué? De la lluvia tardía, de las lluvias, tanto de la lluvia literal de agua como de la lluvia espiritual del Espíritu. El mes de Sivan, que es el mes de Pentecostés, es el mes tanto de la lluvia literal tardía de agua literal como de la lluvia espiritual del Espíritu Santo en potencia. Noten que estamos profundizando esto. Por eso es que continuando con este tema, ahora noten lo que dice el versículo 10, a ver si se dan cuenta. Tomando luego Rispa, hija de Aja, un saco, tendióselo sobre un peñasco desde el principio de la siega, ¿hasta qué? Hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Más o menos, redondeando, no podemos especificar, pero ¿a dónde comenzaba a llover agua del cielo? En Sivan. O sea que acá estaba el comienzo de la cebada, hermanos, y ella se tendió, Rispa comienza a hacer eso, más o menos hasta acá, hasta que comenzó a llover agua del cielo. O sea que te está llevando desde la cebada, ¿a dónde? Al trigo, al Pentecostés, a la fiesta del cosecha del trigo, cuando ya descendía la lluvia tardía literal de agua abundante en la tierra de Israel. Desde la época de cebada a la época de la lluvia tardía, cuando ya comenzaba a descender lluvia del cielo. Pero vamos a volver a leer porque estos textos son muy profundos, hermanos, y no se los logra entender. Vuelvo a leer, versículo 9. Y entrególos en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos, y te aclara la Biblia,
en el tiempo de la siega. Pero te aclara, te da detalles. En los primeros días. ¿Y qué pasaba en los primeros días? En el principio de la siega de las cebadas. Versículo 10, tomando luego Rispa, hija de Aja, un saco, tendióselo sobre un peñasco desde el principio de la siega de la cebada hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, el tiempo ya de la lluvia tardía, y no dejó a ninguna ave del cielo acercarse sobre ellos de día, ni bestias del campo de noche. O sea que noten hermanos en el pizarrón, desde la cebada hasta el trigo. Acá en el trigo, hermanos, es cuando comienzan las lluvias del cielo. ¿Se han dado cuenta? Y te lleva nuevamente hasta el trigo, te lleva de la cebada hasta el trigo. Y el tiempo del trigo ya es el tiempo de la caída de las lluvias. ¿Se va entendiendo, hermanos? El tiempo del trigo es el tiempo de la caída de las lluvias. ¿De dónde más saco yo el tema de que cebada, trigo, cebada, trigo, cebada, trigo? Esto es impresionante, hermanos, es impresionante. Vamos al libro de Ruth, capítulo 2, versículo 21 al 23. Vamos al libro de Ruth. Capítulo 2, versículo 21 al 23. En el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 21 al 23. Presten atención lo que vamos a leer. Esto es impresionante, hermanos. Y Ruth moabita dijo: a más de esto me ha dicho, júntate con mis criados hasta que hayan acabado toda mi siega. O sea, desde que comenzó la siega hasta que haya acabado la siega. Y noten lo que dice el versículo 22. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, que no se te encuentre en otro campo. Y noten el versículo 23, hermanos, qué impresionante que es. Estuvo pues junta con las mozas de Booz espigando, hasta que la siega de las cebadas y la de los trigos fue acabada, mas con su suegra habitó. ¿Ustedes entienden o no? Sí. ¿Qué es lo que no se entiende? Se entiende. ¿Me está siguiendo o no? Sí. ¿Y pero qué es lo que no se entiende? No se entiende. ¿Se entiende? Bueno, entonces aquí está la siega de lo uno y la siega de lo otro. Estuvo pues junta con las mozas de Booz espigando, hasta que la siega de las cebadas acabó y la de los trigos también fue acabada, mas con su suegra habitó. Cebada primero, trigo después. Cebada primero, trigo después. ¿Cuándo comenzaba más o menos la siega de la cebada? El 15 de Nisan. ¿Cuándo comenzaba más o menos el tema del trigo? El 6 de Sivan o el sexto día del tercer mes aproximadamente. Pero primero cebada y después el trigo. Y después otra cosa muy importante. Ya hemos visto cuándo empieza, hemos visto lo que va desde la cebada al trigo con textos bíblicos, y vamos a ver ahora cuándo termina, que ya lo hemos visto ayer, pero repasemos. Por ejemplo, si nosotros vamos a Job capítulo 5, vamos a Job capítulo 5, hermanos. Job capítulo 5. Por eso es que estas clases son un poco largas, hermanos. A veces llegamos hasta 2 horas, porque hay que profundizar estas cosas y tienen que anotar los conceptos bíblicos. En Job capítulo 5, versículo 26 y 27 dice lo siguiente, por favor presten atención. Y vendrás en la vejez a la sepultura como el montón de trigo que se coge a su tiempo. ¿Sí?
¿El trigo se lo recogía en cualquier momento? No, tenía un tiempo. La cosecha del trigo tenía un tiempo que se la festejaba y se daba aproximadamente en la fecha de Pentecostés, aproximadamente el 6 de Sivan, que sería más o menos los meses de mayo y junio. Tiene un tiempo la cosecha del trigo, no es cuando yo quiera ni cuando querían los israelitas. Tiene un tiempo. Y vendrás a la vejez, a la sepultura, como el montón de trigo que se coge a su tiempo. He aquí, lo hemos inquirido, hemos investigado, lo cual es así. Óyelo y juzga tú para contigo. Entonces, ahora llegamos al trigo, acá a la parte del trigo, a la cosecha del trigo, a la fecha de la fiesta de la cosecha del trigo, y nos dice que esto tiene un tiempo específico. El trigo que se cosecha a su tiempo. Y eso relacionado con la fiesta judía nos lleva al Pentecostés. Por ejemplo, si nosotros vamos a Hechos, vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. En el libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros vemos lo que habíamos leído ayer en Hechos capítulo 20, versículo 16. Y anoten, queridos hermanos, porque esto lo van a tener que tratar muchas veces con gente que les pregunte. Dice, porque Pablo se había propuesto pasar adelante de Éfeso por no detenerse en Asia, porque se apresuraba por hacer el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Cuando finalizaba la fiesta de las semanas, llegaba a un día específico que era el día de Pentecostés o el día de la fiesta de las semanas. O el día de la fiesta de las semanas. Por lo tanto, llegamos a un día específico. La Biblia te muestra que hay un día específico que es el día 50, que es el día de Pentecostés. No hay problema con eso. Discutir con eso sería estar loco, porque la Biblia te dice claramente que hay un día específico que es el día 50, que es el día de Pentecostés, que es aproximadamente el 6 de Sivan, mayo-junio. Entonces, queridos hermanos, llegamos ahora a esta parte, llegamos ahora al Pentecostés, que es cuando llegó el día de Pentecostés. Y vamos a Hechos 2 ahora, Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos capítulo 2, versículo 1. Si nosotros vamos a Hechos 2, 1, dice lo siguiente, y tomen nota. Dice, y como se cumplieron los días, ¿por qué dice los días? Los días de las semanas. Cuando se cumplieron los días de esas semanas, los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Pero llega un día específico. Esos días se cumplen un día específico, que es cuando llega el día de Pentecostés. Y bueno, habiendo ya dado toda la clase esta noche, introduciéndolos a estas 7 fiestas judías y tocando la fiesta de Pentecostés, ahora llegamos al punto que teníamos que explicar al comienzo de esta clase. Resulta que la Biblia por todos lados te dice que hay un día específico que es el día de Pentecostés. Entonces la pelea con muchos hermanos es la siguiente, y ellos dicen así: no, dice, para nosotros sí o sí va a comenzar a descender el día de Pentecostés, aproximadamente el 6 de Sivan. ¿Será así o no? ¿Sí o no? Porque ¿qué nos llenamos la boca nosotros hablando de que se tiene que cumplir específicamente? Como dice Conflicto de los Siglos, páginas 450 y 451, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 103, etcétera, etcétera. Y si se tiene que cumplir en el tiempo, y si la potencia del Espíritu Santo para la Iglesia Apostólica comenzó a caer en el día exacto de Pentecostés, ¿será que la potencia del Espíritu Santo para la Iglesia Adventista del Séptimo Día comenzará a descender exactamente en un día de Pentecostés? Los dogmáticos dicen que sí a rajatabla. Yo digo que no sé. Yo no me juego. Yo digo que no sé. Yo, Hugo Ortiz, digo no sé. Quizás.
Yo no puedo decir dogmáticamente que sí. Ellos dicen que sí. Yo digo que no sé. Y les voy a pasar a explicar por qué. O sea que yo tengo razón, pero les voy a mostrar que ellos también tienen razón. Los que decimos que no sabemos tenemos razón, pero los que dicen que sí también tienen razón, y los dos tenemos razón, y vamos a mostrar por qué. Primero, antes que nada, hermanos, tenemos que leer Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 425. En el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7A, página 425, dice lo siguiente. Dice: no tengo un tiempo específico del cual hablar sobre cuándo sucederá el derramamiento del Espíritu Santo, cuando el ángel poderoso descienda del cielo y se una con el tercer ángel en la terminación de la obra para este mundo. Mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial, teniendo nuestras lámparas preparadas y ardiendo. No sé si me explico, hermanos. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? La hermana Huay dice: no tengo un tiempo específico del cual hablar. Y yo podría decirle: pero hermana Huay, el 6 de Sivan. En la época apostólica ha caído un 6 de Sivan. Y si se va a cumplir de nuevo la fiesta judía, tiene que caer un 6 de Sivan. Pero la hermana Huay dice: no tengo un tiempo específico del cual hablar sobre cuando suceda o sucederá el derramamiento del Espíritu Santo, cuando el ángel poderoso descienda del cielo y se una con el tercer ángel en la terminación de la obra para este mundo. Mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial, teniendo nuestras lámparas preparadas y ardiendo. Entonces, hermanos, ¿podemos nosotros ser súper dogmáticos y decir que va a descender el 6 de Sivan? Por un lado no, porque la hermana Huay dice que no tiene un tiempo específico del cual hablar. Pero ya van a ver a lo que quiero llegar. Nosotros tenemos razón, pero ellos también tienen razón. Y les voy a empezar a explicar. Por qué. Les voy a explicar por qué. Y vamos a explicar cómo solucionamos las dos posturas. Vamos a Eventos de los Últimos Días, página 33. Eventos de los Últimos Días, página 33. ¿Cómo dice la hermana Huay? No hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo ni para la venida de Cristo. Entonces, ¿se complica o no se complica el asunto? Claro que se complica, hermanos. Pero como nosotros somos coherentes en la explicación bíblica, vamos a tratar de armonizar, porque por un lado dice acá que no sabemos el tiempo definido, la hermana Huay, y no hemos de saberlo, pero por otro lado me dice que se van a cumplir en el tiempo definido por la fiesta judía. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Cómo armonizamos? Yo le voy a explicar cómo se armoniza esto. No hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo ni para la venida de Cristo. ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento? Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Como me llama la atención que ella se hincapié en el derramamiento, ¿no? Cuando poner fecha de derramamiento del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Pero ya vamos a ver. No, otro acontecimiento, ¿no? Como resultado de este conocimiento, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar un pueblo para estar en pie en el gran día que vendrá. No debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo.
usted no podrá decir que Él, Jesús, vendrá dentro de 1, 2 o 5 años, ni tampoco tiene que postergar su venida diciendo que tal vez no ocurra por 10 o 20 años. Entonces, hermanos, el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, página 425, y Eventos de los Últimos Días, página 33, dice, hermanos, que ella no tiene un tiempo definido del cual hablar y que no hemos de saber eso. Pero después viene la otra cita y dice que todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo se cumple en el tiempo exacto, en el tiempo del ritual judío. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Por qué la hermana White dice que no hemos de saber el tiempo definido para el derramamiento del Espíritu Santo, para la potencia del Espíritu Santo? ¿Está diciendo algo correcto ella? Sí, y te voy a comentar por qué. Porque, hermanos, si en la época apostólica la potencia del Espíritu Santo cayó para los discípulos en Pentecostés, en la iglesia adventista del séptimo día también va a caer para Pentecostés, o tiene que caer para Pentecostés. Pero entonces, ¿a qué se refiere la hermana Joy con que no hemos de saber un tiempo definido si el 6 de Sivan es un tiempo definido? Ojo, es un tiempo definido para el Pentecostés, no para el derramamiento sobre ti. Que son dos cosas muy distintas, y te paso a explicar por qué la hermana White, porque no puede haber contradicción de las citas, no se puede, porque yo no puedo venir y decir, no, a mí me gusta Comentario Bíblico Adventista, tomo 7a, página 425, y me gusta Eventos de los Últimos Días, página 33, pero no me gusta la otra a mí no me gusta Conflicto de los Siglos, página 450, no me gusta Conflicto de los Siglos, página 451, no me gusta Palabra de Vida del Gran Maestro, página 103, esas no me gustan. No. Tenemos que juntar todas las citas. Entonces, ¿qué está queriendo decir la hermana White? La hermana White está diciendo que si hay un tiempo definido para la fiesta de Pentecostés, 6 de Sivan, sexto día del tercer mes aproximadamente. Pero cuando llegue el Pentecostés, quizás eso sea el comienzo del derramamiento del Espíritu Santo para algunos y no para otros, y te paso a dar la solución para que te quedes tranquilo, hermano. La hermana White no se está contradiciendo. Hay un tiempo definido para la fiesta de Pentecostés, pero no hay un tiempo definido para el derramamiento del Espíritu Santo sobre ti. La fiesta de Pentecostés es una cosa, el derramamiento del Espíritu es otra. ¿Por qué? Porque la fiesta de Pentecostés se da en un solo día. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2.1, Hechos 20.16, el día de Pentecostés. Hay un tiempo definido para la fiesta de Pentecostés, pero para el derramamiento del Espíritu Santo no, porque ya me he cansado de explicar en las clases anteriores que el derramamiento del Espíritu es un proceso complejo que cae en diferentes días. La hermana White aquí no está diciendo que no hemos de saber el tiempo definido para la fecha de Pentecostés. Está diciendo que no hemos de saber el tiempo definido para el derramamiento del Espíritu Santo, porque el derramamiento del Espíritu Santo caerá en forma diferente a la fecha del Pentecostés. ¿Por qué? Porque en la fecha del Pentecostés va a comenzar a ser derramado el Espíritu Santo, pero no significa que va a caer sobre ti. ¿Sabían ustedes, hermanos, que por más, yo les pongo un ejemplo, por más que el Espíritu Santo comience a ser derramado un 6 de Sivan, no significa que vaya a caer sobre ti? Les pongo un ejemplo. Capaz que sale la ley dominical, ¿verdad? Y comienza a ser derramado el Espíritu Santo, y yo veo que de pronto cae sobre Bernardo, cae sobre Sergio, sobre María José, sobre Rogelio, pero resulta que Emilio no cae sobre Emilio, sobre Inés, sobre mí. ¿Y nosotros para cuándo? ¿Por qué primero sobre ellos?
que no era el tiempo definido, y bueno, para ellos ha sido ese día, para nosotros después, y después para los otros hermanos, para José Luis Arauz, para los otros, en los otros días, y que no era que todo íbamos a recibir en un solo día, no, es un proceso complejo. Por eso es que la hermana Huay dice que nadie sabe el tiempo definido del derramamiento del Espíritu Santo, porque no cae sobre todos los adventistas en un mismo día y en un mismo tiempo. Capaz que la hermana Inés recibe cuando comienza el día de Pentecostés, la hermana María José recibe el Espíritu Santo 3 días después, capaz que yo lo recibo 4 semanas después. Entonces nadie sabe el tiempo definido sobre la iglesia y sobre cada uno de los miembros para el derramamiento del Espíritu Santo, entiéndase. Ahora, ¿cómo fundamento yo eso? ¿Ustedes creían que esto es así nomás y que yo no lo iba a poder fundamentar? Sí hay un tiempo definido para cada una de las fiestas judías. Eso es a rajatabla, no se puede negar. Sí hay un tiempo definido para cada una de las fiestas judías. Y el Espíritu Santo quizás comience a ser derramado para Pentecostés, como dicen los hermanos mesiánicos. En eso podemos estar de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es que nosotros hemos descubierto que el descenso del Espíritu Santo es un proceso complejo que puede durar días, semanas o meses. Entonces, como puede durar días o semanas, ahí está el problema. Yo no conozco el tiempo definido en que va a caer sobre mí, o sobre ti, o sobre ti, o sobre el otro, porque va descendiendo sobre grupos. Te lo paso a comprobar con el espíritu de profecía. Eventos de los últimos días, páginas 198 y 199. Eventos de los últimos días, página 198 y 199. Hermanos, cuando salga la ley dominical, cuando se imponga la marca de la bestia, comienzan 2 cosas paralelas. Por un lado, el reavivamiento y la reforma en el seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y por otro lado el zarandeo dominical que va sacando a los que no soportan y a los que no se están reavivando y reformando. De manera que cuando comienza la ley dominical se dan 2 hechos paralelos. Por un lado el reavivamiento y la reforma a nivel eclesiástico mundial, y por otro lado el zarandeo dominical a nivel eclesiástico mundial. ¿Se entendió o no se entendió? Bueno, cuando comienza el reavivamiento y la reforma, se comienza a intensificar la obra de manera terrible hasta que se convierte en fuerte clamor. ¿Se acuerdan de esos conceptos? Bueno, ahora noten qué interesante lo que dice Eventos de los Últimos Días, páginas 198 y 199. Hablando del descenso del Espíritu Santo, del derramamiento del Espíritu Santo, ella dice lo siguiente. Y ahora sí les voy a pedir por favor que abran tremendamente sus ojos, su mente y sus oídos. Porque hay gente que lee por leer, lee, pero interpreta todo mal, hermanos. Cuando nosotros estemos en el reavivamiento y la reforma, orando por el descenso del Espíritu Santo, noten lo que dice ella. La respuesta puede venir con celeridad. Noten, la respuesta puede venir con celeridad repentina y con poder abrumador. El descenso del Espíritu Santo. Vuelvo a repetir. La respuesta puede venir con celeridad repentina y con un poder abrumador. O puede demorarse por días y semanas y nuestra fe ser probada. Pero aquí está hablando de diferentes grupos, hermanos. A algunos les va a venir con celeridad repentina y con poder abrumador. O puede demorarse por días y semanas. Y nuestra fe ser probada. Capaz que la hermana María José está súper consagrada y a ella le viene la respuesta con celeridad repentina y con poder abrumador. Y Bernardo, yo e Inés no estamos tan consagrados, y a nosotros
nos demora días y semanas y nos está probando la fe porque no estamos humillando el corazón como debiéramos en el reavivamiento y la reforma. Y esta cita no la conocen algunos y no la saben explicar. La respuesta puede venir con celeridad repentina y con poder abrumador. ¿Saben lo que es poder abrumador? O puede demorarse por días y semanas y nuestra fe ser probada. Pero Dios sabe cómo y cuándo contestar nuestra oración. ¿Ven por qué no va a venir cuando yo quiera al Espíritu Santo? Pero sí estamos de acuerdo que va a comenzar quizás en el Pentecostés. Podemos estar de acuerdo con los hermanos judaizantes mesiánicos en que quizás comience a ser derramada en un tiempo definido de Pentecostés, pero no sabemos el tiempo definido en que va a caer sobre mí y sobre ti, porque a algunos le puede venir con poder abrumador y con celeridad repentina y a otros se le va a demorar por día y semana. A otros se les va a demorar por días y semanas y su fe va a ser probada, ¿se entiende? ¿Por qué a algunos con celeridad repentina y poder abrumador y por qué a otros se le puede demorar días o semanas y su fe ser probada? Ah, ¿no sabían eso ustedes? Explíquenme esto, no se me lo vayan por las ramas, explíquenme esto. ¿A dónde encaja esto? ¿A dónde encaja esta cita? Sigo leyendo, queridos hermanos, dice así: pero Dios sabe cómo y cuándo contestar nuestra oración. ¿Por qué a María José le ha contestado rápido y a mí en días y a Inés en semana? ¿Por qué? Nuestra parte del trabajo es ponernos en conexión con el canal divino. Dios es responsable por su parte del trabajo. Fiel es el que ha prometido. El asunto grande e importante para nosotros es ser de un corazón y mente, desechando toda envidia y malicia, y como humildes suplicantes, velar y esperar. Jesús, nuestro representante y cabeza, está listo para hacer por nosotros lo que hizo por los que estaban orando y velando el día de Pentecostés. ¡Qué cosa hermosa, hermanos! Hermanos, a mí me fascina estudiar la Biblia, me fascina estudiar detalle por detalle. Está hablando de la lluvia tardía en el tiempo del fin, queridos hermanos. Entonces, cuando la hermana White dice que no hemos de saber el tiempo definido para el derramamiento, ella está hablando del derramamiento, no de la fiesta del Pentecostés, porque para las 7 fiestas judías sí hay un tiempo definido. Miren, 14 de Nisan, 15 de Nisan, 16 de Nisan, 6 de Sivan, 1 de Tisri, 10 de Tisri, 15 de Tisri. Sí hay un tiempo definido, y esta fecha no la ha puesto un hombre, las puso Jehová. Hay un tiempo definido para las fiestas. Ahora lo que no se sabe es cuándo va a ser el tiempo en que yo voy a recibir el Espíritu Santo. Capaz que María José lo recibe con celeridad repentina y poder abrumador. Capaz que yo lo recibo días después. Capaz que Inés semanas después. No sabemos el tiempo definido en que cada uno de nosotros va a recibir el derramamiento del Espíritu. Por eso la hermana Juan dice, no pongan, porque ustedes no saben cuándo va a descender sobre ustedes. Aunque sepamos cuándo comience a ser derramado, nadie sabe la fecha en que cada uno en forma personal lo va a recibir, hermanos. No puede haber contradicción en las citas. Sí hay fecha definida para la fiesta judía. Lo que no hay fecha definida es para cuando yo personalmente voy a recibir el Espíritu. Por eso, cuando nosotros decimos que no hay tiempo definido para conocer el derramamiento del Espíritu Santo, tenemos razón, porque nadie sabe cuándo cada uno lo va a recibir. Y cuando los cristianos judaizantes dicen que va a comenzar a descender en el Pentecostés, también tienen razón, porque ellos se están refiriendo a otra cosa que ni ellos entienden, pero que sí tienen razón, pero no lo entienden. Es que sí se va a cumplir en el tiempo ideado por Jehová en el Pentecostés.
pero ahí comienza, pero no sabemos quién lo va a recibir y en qué orden. Nadie sabe en qué orden va a recibir cada uno. Nadie sabe. ¿Se va entendiendo, hermanos? Nadie sabe. Por eso, tanto una como las otras partes tienen razón, y yo en esta noche he tratado de unificar los conceptos para que no se confundan los conceptos. Hay fecha definida para las fiestas judías. No hay fecha definida para el derramamiento del Espíritu Santo cuando de manera personal nosotros lo vamos a recibir. Eso nadie sabe. Capaz que comienza el 6 de Sivan, pero yo no sé cuándo lo voy a recibir. ¿Qué sé yo cuándo lo voy a recibir? Amén de que no sabemos el año tampoco. Bueno, hay ciertas cosas que yo me las guardo para mí, pero no sabemos el año tampoco. Por eso la hermana Juay dice, no pongan fechas, porque nadie sabe cuándo personalmente lo va a recibir, porque es un proceso. A alguno le va a venir con celeridad repentina y poder abrumador, a otros le va a demorar días, a otros le va a demorar semanas. ¿Por qué? Porque su fe va a ser probada, porque entramos en ese momento en el tiempo del reavivamiento y la reforma, cuando la obra se irá intensificando hasta convertirse en un fuerte clamor. Por lo tanto, hermanos, nunca caigan en el error vulgar e infantil de querer agarrarse de las citas de la hermana Juay sin conocer las otras. Hay que conocer todas las citas. Por eso, mis queridos hermanos, cuando salga la ley dominical, comienza el reavivamiento y la reforma. Y cuando comienza el reavivamiento y la reforma, hermanos, comenzamos el proceso de reavivarnos y reformarnos. Y cuando comencemos el proceso de reavivarnos y reformarnos, ahí está lo que dice Primeros Escritos, que muchos estaban suplicando y clamando, pero otros no suplicaban como era correcto suplicar y no recibían el Espíritu Santo, pero había grupos que iban recibiendo el Espíritu Santo. Va a ir descendiendo en un proceso. Así que, hermanos, en esta noche yo tengo acá más citas para leer, pero por el clima, por el calor, vamos a dejar acá nomás. Y vamos a continuar estudiando estos conceptos maravillosos hasta que quede bien claro. Lo vamos a estudiar la próxima clase, hermanos. ¿Qué les parece si para terminar nos ponemos de rodillas y dejamos acá nomás porque estamos un poco cansados ya, hermanos? Así que oramos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu santa palabra. Te pedimos, por favor, que en esta noche se haya logrado redondear un poquito más este concepto, Padre. Ayúdanos a entender un poco más las fiestas judías y que podamos entenderlas más plenamente, como dice el Espíritu de profecía. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a entender de manera coherente todas las citas y todos los versículos que hablan sobre un mismo tema. Perdona nuestros pecados y danos una parte en la proclamación del mensaje del tercer ángel. Todo esto te lo suplicamos y te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.